Lo que yo tengo para compartir con ustedes en este material, en realidad fue algo que se preparó para la Iglesia Emmanuel hace ya unos años sobre el ministerio de enseñanza. El ministerio de enseñanza en la Iglesia. Los fundamentos, el propósito, las razones. ¿Por qué tener un ministerio de enseñanza en la Iglesia? ¿Por qué la necesidad de que haya maestros en la Iglesia? ¿Quién inventó esto? ¿A quién se le ocurrió? ¿Es importante? Son preguntas que hoy algunos se hacen. ¿Para qué si ya tenemos todo en Internet? ¿Para qué en la Iglesia organizar un ministerio de enseñanza? La historia que tenemos en común con la paz. O sea, varios de los que están aquí nos conocen desde antes que nosotros no fuéramos. Pero en realidad, nuestra historia en el barrio es desde la década del 60, o más, bueno, como familia digo, ¿no? Bueno, todos saben dónde vive Claudia y Marcelo. Bueno, esa era nuestra casa paterna. Nos criamos en el barrio, vimos edificar este salón. Acá era una canchita que jugábamos al fútbol, ¿no? Cuando éramos chicos, no había ningún salón como este, solamente un salón pequeño acá atrás, que ocupaba el ancho del terreno. Se entraba por una puerta que estaba ahí, y lo que fue más importante en ese momento de la historia fue la escuela. O sea, todo comenzó en la escuela, en un chalet que se construyó ahí en la esquina, y empezó a funcionar la escuela, el Colegio Evangélico Argentino, el CEA. Y yo por ahí tenía el distintivo ahí, el rombito ese del CEA. O sea que conocemos la historia de la Iglesia desde su nacimiento, cómo empezó, los primeros hermanos. Las características que tenía la Iglesia en cuanto a su identidad, justamente era la de una iglesia bíblica. La mayoría de los miembros de la Iglesia conocía la Biblia, sabía de la Biblia. En ese momento, una de las frases que después lamentablemente se fue diluyendo, malinterpretando, era la importancia de la sana doctrina. ¿Escucharon hablar de la sana doctrina? Era como algo que enorgullecía. Nosotros tenemos la sana doctrina. Lamentablemente después esa frase se transformó en propiedad de alguna élite, ¿no? Nosotros tenemos la sana doctrina, y los que no tenían mucho conocimiento quedaban como discriminados. Por eso el tema de la sana doctrina, lamentablemente, tuvo adeptos, pero también detractores. Y eso lamentablemente hizo que mucha gente no busque la sana doctrina, no busque la doctrina, que es un término bíblico. O sea, la palabra doctrina está en la Biblia. Por eso es importante. Y por algo Dios le dio importancia a la enseñanza. Es fundamental. Nuestra fe, ¿en qué se basa? ¿Por qué? Porque en la palabra tenemos todo lo que Dios quiso que recibamos para conocer a Jesús. El tema central de la Biblia es Cristo. Es el mensaje de salvación, es el amor de Dios expresado a través de su Hijo que vino a morir por nosotros. Jesús es el tema central de la Biblia, tanto desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Por eso es importante. Nuestra fe está fundamentada en lo que este libro contiene, que también a lo largo de la historia tuvo sus amantes y sus detractores. Y hasta el día de hoy sigue siendo así. Lo que a veces nos preocupa es que dentro de la Iglesia parece que hay más detractores que seguidores. Bueno, un poco el propósito de que estemos acá es para tratar de recuperar eso que se está perdiendo. ¿Están de acuerdo? ¿Les gusta la idea? Bueno, lo que ustedes tienen en esas hojitas son justamente los fundamentos o las razones, como les decía, ¿no? La importancia de saber
¿Por qué esto de la enseñanza? Les leo Deuteronomio 4:1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Era importante para Dios la enseñanza? Que yo os enseño. Es Dios el que nos enseña. ¿Alguno tiene Esdras 7:25? Habían oído y entendido las palabras de Dios. Pero había levitas ahí que ponían el sentido de lo que estaban leyendo. Explicaban el significado de lo que se estaba leyendo. La importancia de estar preparado para saber explicar lo que contiene la ley de Dios. La historia es apasionante, ¿no? Encontraron el libro de la ley que se había perdido y cuando lo empiezan a leer se dan cuenta de la ignorancia de las cosas de Dios, de los pecados en los que habían caído. Hay un arrepentimiento. Para mí eso fue un avivamiento genuino del Espíritu Santo que lo llevó a quebrantarse. Dice que leían la ley desde la mañana hasta el mediodía. Estaban con una ansiedad y una necesidad por leer, por escuchar y por entender, que a veces a nosotros nos tendría que dar vergüenza, porque no podemos estar una hora en un culto que ya no queremos ir a casa. Pero ellos querían estar ahí. Y era una fiesta. Para el pueblo eso fue una fiesta. Bueno, después lean el resto de los textos. Pero estamos viendo cómo en el Antiguo Testamento Dios quiso que quedara claro la importancia de su palabra. Pero no solo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. La gran comisión de Mateo, seguramente la saben de memoria, ¿no? Mateo 28. Jesús encargándole a sus discípulos, ¿qué? 19 y 20, ¿qué dice? Jesús con sus discípulos encomendándoles la tarea ¿de qué? De hacer más discípulos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que Él les había enseñado a ellos, que les mandó a ellos. Cuando llega a este punto sobre el tema del discipulado, a mí me gusta siempre destacar la diferencia que hay en lo que significaba para ese momento ser un discípulo con lo que significa ahora. ¿Qué es ser un discípulo? En la época de Jesús, bueno, antes de Jesús, después de Jesús, ser un discípulo de Miguel Ángel era, discípulo de Miguel Ángel. Debe ser bueno para ser un discípulo de Miguel Ángel. Por algo te eligió, por algo te está enseñando. O sea, Miguel Ángel no es que él solo hacía sus obras, sino que tenía un equipo a los que les enseñaba y él iba haciendo lo suyo. Y así con los grandes maestros de la historia que tenían discípulos, especialmente lo que era la Edad Media, el Renacentismo, o sea, toda la parte del arte, ¿no? Los discípulos convivían en los talleres de sus maestros, vivían ahí, comían ahí, estaban todo el tiempo ahí. Cuando Jesús llama a sus discípulos, a los 12, ¿cómo era el estilo de vida de ellos? Igual, pasaban todo el día con el maestro.
iban a donde el maestro iba, viajaban a donde el maestro viajaba, comían lo que el maestro comía, dormían donde les tocaba dormir. Y así fueron aprendiendo del Señor. Por eso el concepto de discípulo que a veces tenemos es aquel que aprende, es un aprendiz, alguien que es enseñado en cualquier disciplina. Un alumno es un discípulo. Pero claro, nosotros vivimos en una época donde van 4 o 5 horas a la escuela y después vuelven a la casa y siguen su vida. El discípulo en esa época, los discípulos tenían este estilo de vida, adoptaban el estilo de vida del maestro. Y después de un tiempo conviviendo con su maestro, hasta se mimetizaban con el maestro. Tomaban los rasgos o las formas o las maneras, los modismos, hasta la manera de hablar. No sé si recuerdan cuando fue en la parte de la Pasión de Cristo, cuando identifican a Pedro o a los discípulos, ¿por qué lo identifican? ¿Vieron? ¿No? Interesante. Porque es como que eso, se mimetizaron con el maestro, hablaban como él hablaba. Qué desafío para nosotros, ¿no? ¿Podemos decir que somos discípulos de Cristo? ¿Marcamos una diferencia? Y más aquellos que tienen el llamado a ministrar la palabra de Dios o a enseñarla. ¿Respaldamos con nuestra vida eso que estamos enseñando? Porque enseñar o dar una lección, hay técnicas para hacerlo. Pero el tema es, bueno, ¿y vos cómo lo viviste esto? ¿Con qué autoridad lo enseñás? Bueno, un poco la idea del propósito de estas juntadas es desafiarnos a eso, ¿no? Adoptar esa identidad, maestro-discípulo, para que también aquellos a los cuales nosotros nos tenemos que enseñar la palabra puedan reconocer eso y también adoptar la vida, el estilo de vida del gran maestro, ¿no? En el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva se extendía, crecía, se multiplicaba. El Señor añadía a la iglesia cada día los que iban a ser salvos. Y en la iglesia comienzan a más o menos organizar esto también. Bueno, ¿cuál es nuestro libro de texto? Imagínense en la iglesia primitiva, ¿no? Los capítulos de Hechos, los primeros capítulos. ¿Cuál era el material que ellos disponían para enseñar la palabra de Dios? El Antiguo Testamento. O sea, no había Nuevo Testamento, lógico, todavía no se habían escrito. Entonces, el material, el texto que ellos disponían eran los profetas, los escritos, que hablaban del Mesías. Entonces, ellos tenían que tener la suficiente habilidad para tomar las enseñanzas del Antiguo Testamento, las profecías y todo lo que hablaban del Mesías, para demostrar que Jesús era el cumplimiento de esas profecías. Así predicaba Pablo. Cuando Pablo estaba preso y pedía los rollos, los libros que le llevaron a la cárcel, ¿no? No le estaba pidiendo, tráiganme la nueva traducción viviente, ni tráiganme... No, era el Antiguo Testamento porque con ese material, Pablo predicaba. También un desafío, ¿no? Porque nosotros no sabemos predicar el Evangelio con el Antiguo Testamento. Digo yo, capaz que alguno me sorprende y me dice, sí, yo lo uso el Antiguo Testamento. Bueno, mejor. Pero claro, usamos el Nuevo, porque en el Nuevo está Jesús. La iglesia primitiva comienza a extenderse demostrando que eso que estaba escrito se había cumplido y Dios respaldaba eso. Después fueron apareciendo los escritos, las cartas, ¿no? los evangelios, las epístolas. Y bueno, ahí en el punto C tenemos testimonio, proclamación, enseñanza, que eran las formas en que la iglesia proclamaba el evangelio. O sea, lo proclamaba
a través del testimonio personal. Cada uno contaba su experiencia de salvación, su testimonio personal. Lo hacía a través de la proclamación del Evangelio. Iban por la calle, se paraban en una esquina o iban al templo, ¿y qué hacían los apóstoles? Predicaban, hablaban del Señor, la proclamación pública, pero también estaba la enseñanza de la doctrina. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Se acuerdan ahí en Hechos? Hechos 2:42. ¿Alguien tiene Hechos 2:42 solamente para leer ese? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban. No era que era algo ocasional, o le daban importancia. Fundamento principal de la doctrina cristiana. Ahí en la hojita es el punto 2. Entonces, la persona de Cristo que se revela en la Biblia. Lucas 6, 46 al 49. 1 Corintios 3. Y la enseñanza apostólica. Efesios 2, 19. 2 Tesalonicenses 2, 15. ¿Qué tenemos en Lucas 6, 46 al 49? La importancia del buen fundamento, ¿no? ¿Y qué enseña Jesús con esta parábola de los dos cimientos? ¿Qué es importante? El que oyó y hizo semejante es el hombre que edificó su casa. ¿Dónde ando? Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu sobre esa casa y ¿se cayó? No. En la vida espiritual nuestro fundamento sigue siendo Cristo. ¿De dónde yo saco la información que me ayuda a afirmarme en mi fe? De la palabra, ¿o no? De lo que extraigo de este libro. Por eso la importancia de dedicarle tiempo. El que no le dedica tiempo y solamente se limita a repetir lo que escuchó de un sitio de internet, es como edificar sobre la arena. ¿Se entiende la diferencia? Pero el que lo hace, quizás a lo que siga de la semana vamos a hablar de esto porque es fundamental el fundamento. El que le dedica tiempo, el que no se deja llevar por la pereza o por la comodidad de tenerlo ya hecho por otro, en otra parte del mundo que ni siquiera conoce nuestra realidad, pero tomamos eso porque está bueno, está lindo, ya está hecho. ¿Para qué perder el tiempo si ya alguien se tomó el trabajo de hacerlo? Caemos en ese tipo de idea, de concepto, de pensamiento y nos conformamos con eso. Y nos estamos perdiendo un montón de cosas tan profundas, tan ricas, que las podemos descubrir por nosotros mismos, por dejarnos llevar por esta tendencia de consumir lo que otro, bueno, me iba a decir algo que decía Floro, ¿no? Que es medio grosero, pero, ¿cómo lo dijo Floro? De comer lo que otro vomitó. Cuidado con eso, ¿eh? Suena asqueroso, pero muchos lo hacen. Volviendo. Estamos en los fundamentos. Y en la enseñanza apostólica, que tiene relación con eso, Efesios 2, 19 al 22, ¿qué dice? ¿Edificado sobre qué? Fundamento. ¿Fundamento de quiénes? O sea, de aquellos que aprendieron de Jesús. ¿Tenían autoridad para enseñar? ¿Para sentar las bases de nuestra doctrina, de nuestra fe? Bueno, Pablo dice esto como algo también que no debemos olvidar. Debemos edificarnos sobre ese fundamento. Cuidado con copiar y pegar recetas de otros. ¿Cuál es el propósito de este ministerio? Punto 3. Como veníamos diciendo, el propósito principal es hacer discípulos. Lo que leíamos en Mateo, evangelizarlos enseñando toda la verdad del Evangelio, enseñándoles a que cultiven por sí mismos una relación personal con Jesucristo, que se afirmen en la fe y en la búsqueda de la santidad, guiados por la palabra y el Espíritu Santo,
Un maestro debe formar maestros. En este punto 3, ahí tenemos 4 subpuntos que como maestros o personas que quieren ministrar la palabra de Dios tienen que tener en cuenta. ¿Para qué? ¿Para qué dedicarle tiempo al estudio de la palabra? ¿Para qué dedicarle tiempo a la preparación en la palabra? Primero porque Jesús lo mandó, pero también tiene que ver con, no sé si tengo acá el texto, sé que está un poco más adelante, en Efesios 4. El punto B dice capacitar a los santos para la obra del ministerio. Decíamos entonces que en el punto A es hacer discípulos, el punto B dice capacitar a los santos para la obra del ministerio, y ahí tenemos Efesios 4, 11 y 12. ¿Quién lo tiene? ¿Quién constituyó, quién organizó el ministerio o los ministerios en la iglesia? ¿A quién se refiere? Jesús. O sea, Jesús organizó los ministerios en la iglesia. Cuando hablamos de los 5 ministerios, que parece que últimamente algunos descubrieron de que hay 5 ministerios, cuando siempre estuvieron ahí, Jesús fue el que organizó los ministerios en la iglesia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Ya está. Terminamos acá, Ricardo. Y nos vamos a casa. Algunos me dirían, ¿está clarito o no? ¿Es importante? ¿Son sólidos estos fundamentos? Capacitar a los santos para la obra del ministerio. Ese es el propósito de estos 5 ministerios. Edificar a la iglesia, prepararlos para que la iglesia haga la obra del ministerio, no el pastor. No algunos solamente, 2 o 3 que más o menos saben de la Biblia, bueno, ellos que se encarguen. No, es algo mucho más amplio. Porque como veíamos en la iglesia primitiva, la evangelización, la enseñanza, la predicación del evangelio, la hacían los hermanos, el testimonio personal. Ustedes no han tenido la oportunidad de compartir con otros lo que Cristo hizo en sus vidas. ¿Necesitaron algún curso especial para eso? ¿Ir a algún seminario reconocido? No sale, no fluye espontáneamente. Mira lo que hizo Dios conmigo, también lo puede hacer con vos. El testimonio, pero también la enseñanza. Cuando uno aprende algo, los que siempre tuvimos problemas de entendederas, como decía, dificultad para la comprensión, ¿no? ¿Qué pasaba cuando aprendíamos o nos caía la ficha sobre algo? ¡Wow! Lo entendí. Mi viejo decía, cada vez que traía una nota nueva, por fin mi perro cazó una mosca. Decía el viejo, por fin mi perro cazó una mosca. Claro, ¿y qué hacíamos? Mirá lo que entendí, mirá lo que descubrí. El maestro, el que tiene llamado a la enseñanza o a compartir eso que aprende, lo hace naturalmente. O sea, no ve la hora de contárselo a otro. Mirá lo que dice acá. Es como descubrir un tesoro y contarle a otro lo que descubrió. Sí, por supuesto, siempre es importante pulir, perfeccionarse, aprender. Hay subtemas dentro de la enseñanza, la didáctica, todo lo que tiene. Bueno, los maestros seculares tienen que aprender eso cuando van a formarse para ese oficio. Y está bueno hacerlo, ¿no? Los recursos que uno debe aprender a manejar para que la enseñanza sea más efectiva. Bueno, eso viene acompañando el llamado de Dios sobre aquellos que quieren ministrar su palabra. Es importante. El propósito del ministerio, capacitar a los santos. Participan en el reconocimiento de los que el Espíritu Santo levanta. Ahí en Hechos, ¿qué hacía la iglesia con aquellos que recibían
un llamado de Dios o que apartaban para el ministerio. ¿Se acuerdan cuando apartan a los diáconos? Hay un reconocimiento. Ven que hay algo de Dios sobre esas vidas y los reconoce el ministerio el pastoral, reconoce a aquellos que tienen esos dones, ese llamado. Y también uno anhela de que eso suceda, siga sucediendo. No fue algo que quedó en el pasado. Ustedes acá, ¿tienen hermanos, hermanas a los que pueden reconocer como maestros? ¿Ustedes se reconocen llamados por Dios para este ministerio? ¿Para enseñar la palabra? ¿Para compartir la palabra? Que no solamente tiene que ser desde un púlpito. Es más, es mejor cuando se hace fuera del púlpito, en el cuerpo a cuerpo, en la calle, en las casas. ¿No les pasó eso alguna vez? Que se encuentran con alguien haciendo las compras y pueden hablar algo y ahí surge algo, comparten algo de su fe. Por ahí en 5 minutos o menos. Y después cuando vuelven a sus casas dicen, ¿y cómo me salió esto? Siempre haberlo preparado, premeditado. No, a veces el Señor nos pone en esas situaciones para que abramos nuestra boca y compartamos lo que creemos. Espectacular, ¿o no? Bueno, eso hay que fomentarlo, pulirlo. Por eso la necesidad de prepararse para eso. Y la iglesia los tiene que reconocer, porque va a haber frutos. O sea, el reconocimiento viene por las evidencias, ¿no? Por los frutos de esos ministerios. Capacitar a los santos para el ministerio, el reconocimiento. Y en el punto D, combatir el engaño con la verdad. Y con esto vamos a terminar por hoy. Como si fuera algo rápido, ¿no? Pero este punto es bravo. Combatir el engaño con la verdad. Ustedes van viendo imágenes, ¿no? La iglesia primitiva tuvo que enfrentar el engaño, combatir el engaño, ¿no? Cuando ustedes leen las cartas de Pablo, o sea, ¿Y qué hacían? ¿Se infiltraban dónde? Entre los creyentes, en las congregaciones. Y generaban confusión, generaban división. Metían ideas raras. Nada que ver con el fundamento apostólico. Empezaban a mezclar mucho de las filosofías grecorromanas, costumbres, tradiciones. Aparecen los judaizantes, que dentro del cristianismo querían implementar las tradiciones y las leyes del Antiguo Testamento. Pero también mucho de las religiones politeístas, de esa historia, de ese momento, de ese contexto. Por eso Pablo tiene que escribir, Gálatas, cuando tenía que enfrentar a los judaizantes, Colosenses, cuando tiene que combatir a aquellos que le rendían culto a los ángeles. ¿Se acuerdan de ese versículo que está por ahí? ¿Por qué? Porque había algunos que estaban enseñando que hay que quedar bien con los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles son los que llevan las oraciones al cielo. Estaban mezclando ahí mucho de la mitología, ¿no? De Hermes, de los mensajeros de los dioses, ¿no? Entonces, bueno, si los ángeles son los mensajeros, los enviados, que le llevan a Dios nuestras oraciones, y hay que hacerle alguna ofrendita, prenderle alguna velita, para que interceda, para que empuje un poquito, que de ahí nacen algunas costumbres de nuestra época, ¿no? Adornar a alguno ahí para que saque un trámite más rápido. Y fíjense cómo ese hábito, ese tipo de enseñanza o de cultura que había, todavía sigue sobreviviendo, ¿o no? No quedó en aquella época, sobrevive en la historia. Nosotros, ¿estamos preparados para combatir ese engaño? ¿O para explicar cómo es el asunto según la Biblia? Por allá nosotros tenemos algunas sectas, algunas
comunidades que te venden, no sé, la velita intercesora, el aceite de la unción, los pétalos de la rosa de Sarón. Bueno, acá también andan, no sé, te hacen un merchandising de un montón de cosas y te hacen creer que haciendo eso uno logra resultados, se acerca más rápido a Dios, consigue rápidamente lo que necesita. Claro, es como que hasta le doblamos la mano a Dios y conseguimos que Él haga lo que nosotros les pedimos. A veces cuando uno habla del ayuno, se da cuenta de que hay muchas personas que piensan eso del ayuno, que es hacerle una huelga de hambre a Dios, ¿o no? Vamos a hacer así conseguimos. ¿Estamos preparados para corregir eso? ¿Para explicar cómo es el ayuno? ¿Es importante o no prepararse en la palabra? Porque si no lo hacemos, llegan estos personajes que todavía siguen en la historia, como los que estaban en la época de los Hechos y en la época de la iglesia primitiva, siguen estando hoy. A veces aparecen físicamente, pero la mayoría de las veces virtualmente. Y consumimos eso. Y algunos dicen, ¿para qué me voy a congregar si lo tengo en casa todo el tiempo? Y ya tienen la lista de sus preferidos, ¿no? No quiero dar nombre porque a veces meto la pata y algunos me dicen, pero yo lo escucho. Entonces no voy a dar nombre. Y claro, es como que él está de moda, ¿no? Y mira lo que enseña. Pero a mí Franco no me enseñó eso. ¿Por qué nosotros no enseñamos eso? ¿Por qué lo enseñan de otra manera? ¿No les pasó alguna vez? Y es remar en dulce leche. Perdón por la expresión poco teológica. ¿Por qué? Porque nosotros también lo vivimos. Porque llegan a la iglesia personas de diferentes lugares que vienen con sus enseñanzas. Lo aprendieron así. ¿O no? No es que lo hacen de mala onda o que lo hacen a propósito. No, lo aprendieron así, se lo enseñaron así, lo aceptaron así. Y claro, cuando llegan a otro lugar, sea acá o sea en cualquier lado, se dan cuenta, pero a mí no me enseñaron esto. Yo no lo sabía de esta manera. A mí me enseñaron que yo vengo a la iglesia y se me solucionan todos los problemas. Y tengo que venir 3 domingos seguidos para que se me cumplan mis deseos. Y voy a ser prosperado y me va a ir bien en la vida. Una vuelta alguien me dijo, Triqui, yo de que vengo a la iglesia y que conozco al Señor, dice, estoy peor que nunca. Todos unos problemas uno atrás del otro y qué sé yo. Porque a mí me dijeron otra cosa. Y muchos quedaron en el camino porque se les predicó mal el Evangelio. O parcialmente. Porque Dios prospera o no. Dios sana, hace milagros o no. Y claro que si bendice a sus hijos, hay un montón de promesas en la Biblia, ¿cómo no predicar eso? ¿Cómo no contarle a la gente todas las bendiciones que hay en Cristo? Pero cada promesa tiene su condición. Y mucha gente se arma la religión a su manera. Toman de acá, toman esto que les gustó, esto otro. Mira, ahora está de moda no congregarse. ¿Por qué? Porque Dios está en todos lados y yo soy templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está en mí. Y si el Espíritu Santo está en mí, porque yo soy templo, ¿qué necesidad tengo de ir a un templo a buscar a Dios o a encontrarme con Dios? Lo puedo hacer en mi casa. ¿Nunca escucharon ese argumento? ¿Nunca no hicimos nosotros, no recurrimos a ese argumento? A veces inconscientemente lo aceptamos, lo tomamos. ¿Estamos preparados para corregir eso? ¿Sabemos cómo hacerlo? Es cierto, el Espíritu, porque, ojo, son verdades, pero son medias verdades. Y las medias verdades, no traje mi elemento. ¿Cuántos se conectan a veces con...? Muy bien. ¿Qué saco de acá? Una pinza de esa de cirujano.
Entonces cuando lo agarro, ya saben por qué. Hay que tomar con pinzas muchas cosas que son verdades, pero no se las enseña completas. Son contamos lo que nos conviene o citamos lo que nos conviene. Un maestro, un ministro de la palabra, tiene que estar preparado para corregir, para instruir. ¿Se acuerdan de ese texto? 2 Timoteo 3:16. Bueno, ya me fui, me dispersé, no sé para dónde fui. Claro, hay que tomar. Llegan a la iglesia, nosotros también allá nos pasa. Pero cuando vienen de congregaciones, como les decía, que vienen con diferentes tradiciones, formas más que nada, pero a veces esas formas se transforman en doctrinas fundamentales, y no son doctrinas fundamentales. Pero es como que, bueno, como me lo enseñaron así, pero ¿dónde está en la Biblia eso? ¿Qué fundamento tiene? ¿Qué respaldo tiene en el texto? Y estuvimos hablando de diferentes temas, y uno de los temas tenía que ver con el diezmo. ¡Papá! ¡Qué tema el del diezmo! Pero claro, uno ya lo tiene más o menos en el discipulado, uno enseña sobre la ofrenda, el diezmo. No, pero él me contaba que en la iglesia está media dividida, porque algunos dicen, no, el diezmo era para el Antiguo Testamento y ahora estamos en la gracia. Yo estoy en la gracia, a mí no me tocan mi bolsillo ni loco. Bueno, ese es el problema de fondo. O sea, no lo dicen así. Pero no, eso era la ley. Es cierto. Pero también es cierto que en el Nuevo Testamento se mantiene un principio espiritual. Jesús habló que es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de diezmar. Pablo también habla de la proporcionalidad, de la manera en que fueron prosperados. Está estableciendo una proporción. ¿Conozco esos textos para poder usarlos para enseñar o para corregir? Tenemos que prepararnos para eso. Como no es sencillo, como yo les decía, siempre es más fácil discipular y edificar o hacer justamente discípulos de cero con gente que recién conoce al Señor, que tomar a alguien que ya viene con un montón de estas cuestiones de otros lados, porque por eso les decía, es como remar en dulce leche o de no sé qué otra expresión podemos encontrar. Es pesado, es doble trabajo. Pero bueno, igualmente tenemos que estar preparados para decir, mira, esto es lo que dice la Biblia, nosotros queremos esto por esto, por esto, por esto, por esto. Es desafiante, ¿no? Es apasionante, porque nos obliga a sumergirnos en el texto para descubrir todas las enseñanzas que hay ahí. Los que tienen un llamado para hacer eso, se van a meter y van a ver el reloj y van a decir, ¿cómo se pasó el tiempo? No me di cuenta, porque se me sumergieron ahí. Los que no tienen ese llamado, están un ratito y, no, vamos a celu, buscador o en la compu, los sitios donde, a ver, busco el tema que me interesa y cuáles son las diferentes posturas sobre el tema, y que la inteligencia artificial me enseñe. Me tire todo, es más rápido, ¿o no? Es más rápido. Y hay cosas que no están mal, que son correctas, teológicamente hablando. La otra vez yo siempre cito porque me llamó la atención, un pastor acá en San Justo. No. Un pastor acá en San Justo no fue en otro, en Capital, acá en Capital. Invitado, no era el pastor de la iglesia, un pastor invitado. Agarra el celular y le hace orar, le pide al chat GPT que haga la oración de fe para guiar a aquellos que quieran conocer al Señor, que la inteligencia artificial haga la oración. ¿Podés guiarnos? Le dice,
¿Cómo no, hermano? Le dice la inteligencia artificial. Y hace una oración impecable, ¿eh? O sea, no sé si lo escucharon. ¿Alguno lo escuchó eso? ¿Lo vio? Pero ¿qué tiende eso? Claro, ya está. ¿Para qué vamos a...? ¿Eh? Claro, si aparte es correcto, es infalible. Cuidado con eso. Porque justamente, bueno, no me voy a adelantar el sábado. Justamente es lo que el enemigo quiere. Es lo que él quiere lograr. Pero no desde ahora que se inventó la inteligencia artificial, lo quiere hacer desde el principio. Por eso la importancia y la necesidad de reflotar, de recuperar, de restaurar el ministerio de enseñanza en la iglesia y que se preparen para eso, porque yo me imagino que ahora, por los rostros que leo desde acá arriba, algunos están entusiasmados con meterse o no. ¿No sienten que el Espíritu Santo los está llamando a meterse en esto? ¿Que no es tiempo perdido? No, o sea, el que tiene un llamado de Dios para este ministerio se va a dar cuenta y va a anhelar salir de acá y meterse a estudiar, a investigar, a querer prepararse, a descubrir, bueno, qué es lo que Dios tiene para mi vida, en dónde tengo que empezar. El punto D, estamos en ese punto, combatir el engaño con la verdad. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16, que citó Franco recién? ¿No se vieron alguna vez en esa situación? Necesito rebatir esto porque esto está mal. ¿Qué es útil para eso? ¿Para rebatir? La palabra. O sea, cuanto más yo conozco de lo que tengo en el texto bíblico, la información que dispongo en el texto bíblico, sobre el tema que sea, más equipado voy a estar para poder rebatir a alguien que está equivocado o en un error o engañando a alguien, porque te llevan de las narices, ¿eh? Te llevan de las narices y a veces nosotros caemos y vamos y entramos como sonsos. Porque hay escasez de palabra. No otra cosa más que eso, porque si conocemos, estamos advertidos y podemos advertir a otro. Mirá, no caigas en esto. Esto está mal. Hace un par de domingos, digo yo, llega de visita un hermano, un matrimonio, también de acá de Buenos Aires, de una congregación de Buenos Aires. Muy lindo el hermano, o sea, muy siervo de Dios, que fue a pasar unos días a La Falda y nosotros lo conocimos porque estuvo cuidando a un hermano que estaba enfermo y él lo llevó a Cristo. O sea, este hermano que fue de visita, muy evangelista, ¿no? Y un lindo hermano. Pero en un momento, o sea, yo lo invito a que pase a dar un saludo a la iglesia, ¿no? A él y a la esposa. Y hace, bueno, un saludo así muy emotivo, ¿no? De un pastor así bien carismático, bien pentecostal, ¿no? Y ya si le daba media vuelta de manija, arrancaba y seguía. Y él mismo se dio cuenta que se estaba entusiasmando y dijo, bueno, mamá, le voy a dar a mi esposa porque si no, no paro yo. Pero en algún momento de su saludo, él dijo, porque el Señor está con nosotros siempre y no es necesario que nos congreguemos todos los... No, bueno, no lo dijo tan así, dijo, no es necesario que siempre lo encontremos, que vengamos a la iglesia para encontrarlo siempre, una cosa así. Claro, no es necesario congregarse para tener comunión con Él, algo así. ¿Cuándo dijo eso? ¿Eh? Cuando dijo, yo estaba sentado, vieron que los que conocen esa iglesia, acomodamos los bancos así en semicírculo, entonces tenemos una panorámica así de todo.
Yo estaba en una punta del semicírculo, él estaba en el medio, toda la congregación así. Cuando dijo eso, yo levanto la vista y veo a toda la congregación. ¡Tan! A mí me miré. Pero, ¿por qué? Me gustó esa actitud. ¿Por qué? Porque ellos ya venían enseñados y venían aprendiendo la importancia de ¿qué? De congregarse. Pero, ojo, no lo estoy criticando, cuestionando a este hermano, porque a él se lo enseñaron así. Este hermano es hermoso. Yo después estuve charlando con él después del culto. Un hermano que ama al Señor, pero claro, está en una denominación que vienen con esa onda o con algunas cuestiones así. Y uno lo entiende, lo comprende, pero hay que decir, bueno, mira, nosotros queremos esto, tratar de lo que dice Pablo a Timoteo. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer yo si no lo tengo claro? Porque esa línea, yo no sé si ustedes se dan cuenta, se está bajando cada vez más a todas las iglesias cristianas del mundo. Apareció la iglesia under, aparecen las iglesias que hacen su propia doctrina, ¿no? Iglesias que ya hace años que vienen, por ejemplo, en algunos lugares en Estados Unidos, participando de la cena con torta y Coca-Cola, no usan pan y vino, o que se visten, en donde por ahí en un culto hay más de un predicador. Si alguno de ustedes siente algo de Dios, bien, terminó de predicar uno, pasa el otro, y después nadie sabe cuál fue la palabra. O sea, porque hay que dar libertad y cada uno tiene que hacer lo que siente. Cuidado con los sentimientos. El yo siento de parte de Dios. Dios me mostró. ¿Cómo hacemos para discutir o rebatir algo que alguien dice de esa manera? Dios me mostró. Siento de Dios. Porque si te dicen eso, te cortan toda posibilidad de diálogo o de debate. Porque si Dios se lo mostró, ¿qué le va a decir? Pero eso también y está causando mucho daño. Porque Dios le mostró esto y Dios esto. Engaño. Tenemos que combatir el engaño con la verdad. Entonces, siento de Dios. Ya es como que se perdió el escrito está. Jesús, ¿cómo respondió al enemigo? El enemigo sabe usar la palabra, ¿eh? Porque el enemigo también decía, porque escrito está. Pero Jesús decía, sí, pero también escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Se dan cuenta el tema? Es sutil el engaño, ¿eh? Uno piensa que, no, a mí no me van a engañar, yo la tengo clara. Podemos tener claras muchas cosas, pero en estos últimos tiempos el engaño del enemigo va a ser tan sutil y cada vez más pulido que muchos van a caer, porque el Señor Jesús dijo eso, muchos. Engañarán a muchos. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Yo no me voy a poner a discutir con el Señor, ¿no? Pero fe va a hallar. El tema es en qué, en quién. Porque la gente, todos dice que creen, ¿o no? Yo creo esto y creo esto, ¿sí? Yo creo que hay un Dios y que Dios es bueno. Y que Dios nos ama tanto que nos va a salvar a todos. El infierno no existe, ¿no? Eso es una mentira inventada y qué sé yo. No, porque si Dios nos ama, ¿cómo va a ser tan malo de una eternidad en el infierno? ¿Nunca escucharon ese argumento? ¿Cómo lo rebatimos, Rubén? También. Yo creo a mi manera. Armar la religión a nuestra medida, ¿no? Todas las religiones son buenas, todos los caminos conducen a Dios. Ese tipo de idea y de filosofía ya está arraigada en este tiempo en el que estamos viviendo, ¿no?
Y muchos de esos orígenes, muchas de esas filosofías, ya vienen de la época bíblica. Entonces, ¿cómo hacemos para prepararnos? ¿En qué nos tenemos que preparar? ¿Dónde tenemos que buscar la información? Bueno, básicamente ¿dónde? En la palabra de Dios. Sí hay material bueno, sí hay cosas recomendables para escuchar y ver. Sí hay libros de personas que dedicaron su vida a especializarse en un tema de la Biblia, en los idiomas, en la cultura. Busquen, averigüen, pregunten. Yo le puedo pasar, no sé, listas de autores con las que nosotros aprendimos. Material bueno que tenemos a nuestra disposición para prepararnos, para encontrar respuestas. Podemos entresacar lo precioso de lo vil, ¿no? Y de esa manera tomar este desafío. En algunas de las imágenes que están allí para ver, hay reproducciones de muchos artistas famosos, pero hay una que ilustra el momento en Hechos donde Pablo está en Éfeso y predica el Evangelio de tal manera, con tanto poder, respaldado por el Señor, que los brujos se aparecen con los libros de magia. ¿Se acuerdan de esa historia? Después léanla en Hechos, ahí está ahí. Hay una imagen ahí. Sí, la estoy viendo, por eso me acordé. Llevan los libros de magia para quemar. Y dicen que la suma de todo lo que quemaron, no sé cuánta plata era. ¿Qué pasó? Que hicieron que esas personas tomaran esa decisión de quemar eso, que consideraron que era digno de ser quemado. Algo tuvo que pasar. El Espíritu Santo de Dios, obrando a través de ¿qué? De la palabra, de la enseñanza, de la palabra. Pablo tuvo que decirles, miren, esto no. Algo tuvo que operar en las mentes y en los corazones de esas personas para que tomaran esa decisión, poderosamente. Pablo decía, no me propuse saber otra cosa que a Cristo y a este crucificado, pero no con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. No hay contradicción ahí, porque algunos dicen, ¿ves? No hace falta estudiar. Es poder y sabiduría y orar para que... Sí, está bien, Dios nos mandó a eso. Pero Pablo, ¿era alguien preparado en la palabra o no? El engaño, el poder del engaño hace cautiva a tantas personas que no es sencillo, así de un día para el otro, sacarle todo lo que vivieron hasta ese momento, porque solamente Dios lo puede hacer eso, el poder del Espíritu Santo puede hacer eso, convencer de pecado. ¿Quién convence de pecado? ¿El evangelista? ¿El pastor? ¿El maestro? No, es una obra espiritual, pero esa obra del Espíritu Santo utiliza canales que se preparan para ser usados por Dios. Si se quedan con esto, ya me doy por satisfecho. Pero tiene que ver, una cosa no quita la otra. Bueno, vamos a hablar en otro momento, no sé si lo tengo acá. Iban a ver si lo que decía Pablo coincidía. Más nobles, lo consideraban más nobles, estos son más nobles. O sea, más sinceros en cuanto a su búsqueda. No se comían cualquier galletita. Espero que con esto hasta ahora logre entusiasmarlos para que busquen en la palabra, primero todas las respuestas que ella tiene, porque la palabra de Dios tiene respuestas para todas las necesidades del ser humano. ¿No es muy exagerado eso? Pero de parte de Dios, en su palabra tenemos las respuestas que nosotros necesitamos saber, conocer y compartir con otros. Por eso ahí dice 1 de Pedro 3, 14 y 15. Termino con esto. ¿Qué dice? 1 Pedro 3, 14 y 15.
Estad siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa. Ahí la palabra es apología. Por eso una materia interesante es la apologética cristiana. Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Va a llegar un momento en que la gente, si ya no está sucediendo aquí, yo creo que sí, va a llegar gente desesperada para que le contemos, ¿ustedes en qué creen? ¿Me pueden explicar esto de la fe cristiana? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué dice Dios sobre este problema, sobre este tema? ¿No les ha pasado alguna vez que viene la gente a preguntarles, ¿y qué dice la Biblia de esto? Las cosas que están pasando en el mundo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Lo que está pasando en Israel, con Irán y con Estados Unidos. ¿Qué dice la Biblia de eso? Tenemos que estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón, o sea, una explicación. A ver, explícame. En la época de Esdras, los levitas tenían que explicar el sentido de lo que se estaba leyendo. Le ponían el sentido para que la gente entendiera. Cuando la gente entendía lo que los levitas le enseñaban, algo tocaba sus corazones, que los hacía caer arrepentidos y llorando, porque una obra espiritual estaba sucediendo allí. Tendríamos que orar para que el Señor nos haga vivir ese tipo de experiencia también en este tiempo, ¿no? ¿Quieren ser usados por Dios para eso? ¿Seguimos mañana?